Muy buen día, mi nombre es Andrea Campos, pertenezco al programa Doctorado en Ciencias de la Educación. En este momento hablaremos del concepto de aprendizaje y valor de las teorías del aprendizaje, del curso Teorías del Aprendizaje, liderado por la doctora María Eugenia Contreras Pérez. El objetivo central de esta exposición es analizar el aprendizaje en todas sus formas y procesos, asimismo las teorías que lo sustentan, para comprender su importancia tanto en la práctica docente como en la formación integral de nuestros estudiantes. Para nosotros como educadores, comprender esas teorías del aprendizaje se vuelve fundamental, ya que nos proporcionan las bases científicas y metodológicas que se deben orientar desde nuestras decisiones pedagógicas. Desde las lecturas realizadas podemos decir que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia, según Schuch 2012. También establece que hay criterios donde se implica un cambio, ocurre por medio de una experiencia y perdura a lo largo del tiempo. Ya habiendo definido el concepto de aprendizaje, es importante reconocer que no existe una sola forma de aprender. Investigaciones han identificado diferentes tipos de aprendizaje según los diferentes criterios. En ese sentido, encontramos 4 criterios establecidos: por resultados, por procesamiento, por modalidad y por estilo. En los resultados, en el criterio por resultados, encontramos el aprendizaje declarativo, el aprendizaje procedimental, el aprendizaje actitudinal. En el criterio por procesamiento, hablamos de el aprendizaje significativo, mecánico y por descubrimiento. En el criterio por modalidad, se tienen en cuenta el aprendizaje individual, el colaborativo y el cooperativo. Finalmente, en el criterio por estilo hablamos del aprendizaje visual, el aprendizaje auditivo y el aprendizaje kinestésico. Este último para aquellas personas que necesitan aprender a partir del movimiento y de la práctica directa. Esta diversidad nos recuerda que debemos usar estrategias variadas para atender todos nuestros estudiantes. Así como lo menciona Gallardo y Vázquez 2008, donde definen el aprendizaje como el proceso de cambio que tiene lugar como consecuencia del estudio o de la experiencia, donde el individuo adquiere una serie de conocimientos, habilidades, destrezas y valores. ¿Y qué son las teorías del aprendizaje? Las teorías del aprendizaje son marcos conceptuales que nos ayudan a explicar cómo los seres humanos adquirimos, procesamos y retenemos el conocimiento. En ese sentido, su propósito es comprender e identificar procesos de adquisición del mismo, cuya acción pretende combinar los métodos y las situaciones para poder interpretar e implementar los principios y teorías del aprendizaje en la construcción del conocimiento de los estudiantes. El conductismo es una teoría del aprendizaje que está representado por Pavlov, Skinner y Watson. Esta teoría se enfoca en los comportamientos observables y el papel fundamental del refuerzo del aprendizaje. Para los conductistas, se aprende a partir del estímulo, la respuesta y el refuerzo. Por otra parte, el cognitivismo, con los representantes como Piaget, Brunner y Ausubel, se centran en estudiar los procesos mentales internos, cómo funciona nuestra memoria, cómo percibimos la información y cómo pensamos. Esta teoría nos ayuda a entender qué pasa dentro de la cabeza cuando aprendemos. El constructivismo está liderado por pensadores como Vygotsky, Dewey y Glasenfeld, donde se propone que el aprendizaje es una construcción activa del conocimiento. Esto se da a partir del estudiante. Nosotros no somos recipientes pasivos, sino constructores activos de nuestro propio conocimiento. Finalmente, hablamos de la teoría de aprendizaje experiencial. Está liderada por David Kolb, donde propone que el aprendizaje es efectivo cuando se ocurre o se da a través de un ciclo continuo de 4 etapas. En ese sentido, se habla de una experiencia concreta, de una observación reflexiva, conceptualización abstracta y, finalmente, la experimentación activa. La implementación de las teorías del aprendizaje se hace necesarias e importantes,
ya que mejoran la práctica docente, el diseño curricular, la formación de los estudiantes y ayudan a la institución educativa en todos sus procesos académicos. Asimismo, genera un impacto en la formación integral, desde aspectos como el cognitivo, el emocional, el social y la formación integral. ¿De qué manera las teorías del aprendizaje favorecen las prácticas docentes y la formación de los estudiantes? Las teorías del aprendizaje son vitales para la práctica docente y la formación de los estudiantes, ya que éstas favorecen los marcos conceptuales que permiten comprender cómo aprenden los estudiantes. Asimismo, permiten que los docentes tengan una formación evaluativa, una diversificación metodológica y una fundamentación científica. Por otro lado, los estudiantes se vuelven más autónomos, tienen un pensamiento crítico y su aprendizaje es más significativo. Luego de haber hablado sobre qué es el aprendizaje, qué tipos de aprendizaje existen y cuáles son las teorías de aprendizaje que han marcado nuestra historia, podemos decir que éstas constituyen una herramienta fundamental en la práctica docente, ya que nos permiten comprender cómo aprenden los estudiantes y de qué manera se puede dar ese conocimiento. También podemos decir que el docente interviene pedagógicamente para favorecer dicho proceso. Según Gallardo y Camacho, el aprendizaje no puede entenderse como un fenómeno único, sino como una construcción compleja influida por múltiples factores. Finalmente, podemos decir que las teorías del aprendizaje han evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo. Han transitado desde enfoques mecanicistas que concebían al estudiante como un receptor pasivo de información, hasta perspectivas actuales donde se menciona que se debe reconocer la naturaleza activa, social y contextualizada del aprendizaje.